Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho últimamente en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a uno de los actores turcos que más suspiros ha levantado en los últimos años. Sí, ya saben de quién hablo, y es que tal como lo dice el título, se acabaron los dramas de Can Yaman. Y cuando digo que el plató tiembla, créanme, no es una exageración. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta sorprendente noticia. Si son fans del canal, ya saben que nos encanta estar al día con todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas y en esta ocasión, tenemos información jugosa que compartir. Así que antes de meternos de lleno en este torbellino de novedades, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, ese actor turco que nos conquistó con su carisma y su imponente presencia en producciones como Erkenci o Dolunay, parece estar girando hacia una nueva etapa en su carrera. Durante años hemos sido testigos de su éxito rotundo en las telenovelas turcas, esas historias de amor, intriga y a veces, sin mucho drama, que logran cautivar a audiencias de todo el mundo. Pero parece que el joven actor ha decidido darle un giro de 180 grados a su trayectoria profesional, y la noticia ha caído como una bomba en el panorama televisivo y cinematográfico. ¿A qué me refiero con que se acabaron los dramas? Pues bien, se trata de un cambio de rumbo muy consciente por parte de Can Yaman. Hemos visto cómo se ha ido alejando progresivamente de los papeles de galán en las series turcas y ha empezado a explorar proyectos de mayor envergadura y con un enfoque distinto. Lo más impactante de todo es su incursión en producciones internacionales y, lo que es aún más notorio, su decisión de explorar el mundo del cine y las series de acción. Sí, han oído bien. Olvídense por un momento de los romances pasionales y los conflictos familiares. Can Yaman parece estar listo para desatar al héroe de acción que lleva dentro. Y aquí es donde entra la parte de El plató tiembla. Cuando un actor de su calibre, con una base de fans tan sólida y un historial de éxitos tan impresionante en un género, decide apostar por algo completamente diferente, las expectativas se disparan. No es solo un cambio de aires, es un movimiento estratégico que busca consolidar su carrera a nivel global y demostrar su versatilidad como intérprete. Y esto, créanme, genera una gran expectación y, por qué no decirlo, un poquito de nerviosismo entre los productores y creadores de contenido de su género habitual. Uno de los proyectos más comentados y que sin duda marca este gran paso es su participación en la serie italiana Sandokan. Para quienes no lo sepan, Sandokan es una producción icónica en Italia, basada en las novelas de Emilio Salgari. Can Yaman se ha puesto en la piel de este legendario pirata, un personaje que exige una gran fuerza física, carisma y la capacidad de transmitir una intensidad que va más allá de las líneas de diálogo. Y no solo eso, ha tenido que aprender un nuevo idioma para el papel, lo que demuestra su compromiso y dedicación. La expectativa en Italia es altísima, y la prensa especializada ha estado siguiendo cada detalle de la producción, desde los entrenamientos físicos de Yaman hasta las escenas de acción que se han rumoreado. Pero la cosa no se queda ahí. Se ha hablado mucho de su posible participación en otros proyectos internacionales, incluyendo oportunidades en Hollywood. Si bien aún no hay confirmaciones definitivas sobre películas concretas, los rumores apuntan a que Can Yaman está en negociaciones para papeles que podrían catapultarlo a la fama mundial de una manera aún mayor. Y es que su físico, su disciplina y su ya probada capacidad para atraer a las masas lo convierten en un candidato muy atractivo para las grandes producciones de acción. ¿Qué significa esto para sus fans de las telenovelas turcas? Bueno, es un poco agridulce, ¿verdad? Por un lado, aquellos que aman el género romántico o dramático pueden sentir un poco de nostalgia. Pero por otro lado, ver a su actor favorito crecer, expandirse y alcanzar nuevas cimas profesionales es algo que, en el fondo, todos celebramos. Además, no hay que olvidar que el éxito en otros géneros puede, a la larga, abrir puertas a proyectos más variados dentro de su propia industria de origen. Quizás en el futuro veamos producciones turcas con un enfoque más audaz y arriesgado, inspiradas en esta nueva dirección que Can Yaman está marcando. Analicemos un poco el porqué de este cambio. Can Yaman ha sido muy abierto sobre su deseo de desafiarse a sí mismo y de no quedarse encasillado en un solo tipo de personaje. Ha mencionado en entrevistas que se siente atraído por roles que le exijan más, que lo saquen de su zona de confort y le permitan explorar diferentes facetas de su talento.
Y qué mejor manera de hacerlo que sumergiéndose en el mundo de la acción, donde la intensidad física y la interpretación de personajes complejos son primordiales. Además, el mercado internacional, especialmente el de habla inglesa, ofrece oportunidades de crecimiento profesional y económico que son difíciles de igualar. Para un actor joven y ambicioso como Can Yaman, dar el salto a Hollywood o a grandes producciones europeas es un paso lógico para consolidar una carrera de proyección mundial. Y con la creciente popularidad de las plataformas de streaming, el acceso a audiencias globales nunca ha sido tan sencillo. Ahora pensemos en el impacto en el plató. ¿Qué significa esto para los guionistas, directores y actores que trabajan en las telenovelas turcas? Significa que se enfrentan a la pérdida de una de sus estrellas más rentables. Las producciones en las que participaba Can Yaman solían garantizar altos índices de audiencia y un gran interés por parte de la prensa y el público. Su ausencia abre un vacío que deberá ser llenado, y esto puede llevar a que otros actores reciban más oportunidades, o a que las producciones busquen nuevas caras o enfoques para atraer al público. Por otro lado, este movimiento de Can Yaman también puede ser visto como una señal de madurez dentro de la industria turca. Demuestra que los actores no solo buscan el éxito dentro de las fronteras de su país, sino que tienen ambiciones globales. Esto, a su vez, puede inspirar a otros talentos turcos a mirar más allá y a perseguir sus sueños en mercados internacionales. El éxito de Can Yaman en estas nuevas aventuras podría abrir muchas puertas para futuros talentos turcos. Detallemos un poco más la preparación que esto implica. Para un rol de acción, no basta con tener un buen físico. Se requiere un entrenamiento intensivo, a menudo con coreógrafos de lucha, especialistas en efectos especiales y un conocimiento profundo de las técnicas de actuación para escenas de riesgo. Can Yaman ha mostrado en sus redes sociales parte de este arduo entrenamiento, y se le ve tremendamente dedicado. No está tomando esto a la ligera, y eso es algo que siempre se aprecia en un profesional. La disciplina que ha demostrado es digna de admiración. Y hablando de redes sociales, es a través de estas plataformas donde sus fans han podido seguir de cerca esta transición. Ver sus rutinas de ejercicio, sus sesiones de entrenamiento de combate y sus visitas a estudios de rodaje internacionales genera una conexión aún más fuerte con sus seguidores, quienes se sienten parte de este emocionante viaje. La anticipación por ver los resultados de todo este esfuerzo es palpable. ¿Podríamos decir que ha habido dramas en su carrera que lo han llevado a buscar un cambio? Pues si bien Can Yaman siempre ha sido una figura pública muy comentada, y ha tenido sus polémicas y malentendidos, este cambio parece ser más una evolución profesional y una búsqueda de nuevos horizontes que una huida. Ha sido una decisión calculada para expandir su carrera y demostrar su potencial en un escenario más amplio. No se trata de dejar atrás algo que no funcionaba, sino de construir sobre el éxito existente y llevarlo a nuevas alturas. Es importante recordar que el éxito en un género no garantiza el éxito en otro. Las audiencias y las exigencias de un drama romántico son muy diferentes a las de una película de acción. Sin embargo, la presencia y el carisma de Can Yaman, combinados con su evidente dedicación, nos dan muchas razones para ser optimistas. Su capacidad para conectar con el público es innegable, y esa es una cualidad que trasciende géneros. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Pues mucha acción, personajes más complejos y, quién sabe, quizás hasta un Oscar en el futuro. Es una aventura emocionante tanto para Can Yaman como para sus fans. Lo que sí es seguro es que el mundo del entretenimiento ha ganado un nuevo actor con potencial para brillar en múltiples escenarios. La competencia se pone más interesante y eso siempre es bueno para la calidad de las producciones. Para recapitular, hemos hablado de cómo Can Yaman está diciendo adiós a los dramas televisivos turcos para embarcarse en una nueva y emocionante etapa profesional centrada en el cine y las series de acción, con proyectos internacionales como Sandokan a la cabeza. Este cambio está generando una gran expectación y remarcando su ambición global. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre este fascinante giro en la carrera de Can Yaman. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué les parece este cambio de rumbo? ¿Están emocionados por verlo en papeles de acción? ¿O echan de menos sus dramas románticos? Déjenme saber todo en la caja de comentarios, sus opiniones son súper importantes para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y les parece interesante, no olviden regalarme un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que la noticia llegue a más gente, y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.